En este segundo vídeo vamos a hablar de cómo la ciencia y la innovación resultan altamente estratégicas para el territorio. Como hablábamos antes, es prácticamente imposible que ninguna nación en el momento presente considere que no debe tener un ojo puesto en las actividades de ciencia e innovación, puesto que son estratégicas. Y esto es algo que se viene, esta consideración ha venido evolucionando desde hace ya tiempo. Básicamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial se observa que los gobiernos, tanto de los países que salen triunfantes de la guerra como de los países derrotados, le dan un especial énfasis y valoración a las actividades de ciencia e innovación. De hecho, uno de los elementos del acuerdo de paz consistió en limitar las posibilidades de los países derrotados, Alemania y Japón, en cuanto a producción de nuevo conocimiento y uso de ese nuevo conocimiento. De ahí ya se dejaba traslucir la importancia lo estratégico que se consideraba para un territorio este tipo de acciones. Pues bien, hay una serie de elementos que obviamente influyen sobre esa valoración estratégica de la investigación y de la innovación, puesto que son variables que determinan la capacidad competitiva del territorio y que de alguna forma van a influir directa e indirectamente en que el territorio y los individuos del territorio tengan capacidad para generar nuevo conocimiento y aplicarlo y utilizarlo posteriormente. Estaríamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la capacidad creativa de los ciudadanos, la generación de nuevas ideas, la vinculación que existe entre los agentes y que permite el que se interactúen y puedan producir conjuntamente, o la capacidad para obtener recursos económicos y humanos, es decir, factores que tradicionalmente se consideran como factores de producción. Llevado esto al ámbito de la investigación y de la innovación, dense cuenta de lo estratégicos que pueden resultar estos factores. Pero a su vez, la ciencia y la innovación representan dos elementos que vertebran y ayudan a vertebrar los territorios. Es decir, si creemos en el concepto de sistema de innovación como el marco de referencia en el cual se llevan a cabo las actividades de investigación, de desarrollo y de innovación, y que posteriormente veremos en el siguiente vídeo, si creemos en ese marco, entonces tendremos necesariamente que creer en lo estratégico que resulta para un territorio el controlar y el establecer parámetros de conducta en relación con las actividades de I+D y de innovación. Y esto nos lleva, lógicamente, a formular políticas que sean adecuadas para nuestro territorio y que ayuden a fomentar esas actividades y a llevar a cabo y a fomentar las capacidades de las que hablábamos anteriormente. Si hablamos de los ejes que deben fomentarse a través de estas políticas, pues podríamos mencionar estos 5 ejes que a continuación les muestro aquí. Un primer eje destinado a favorecer entornos favorables a las actividades de I+D e innovación y, lógicamente, ese entorno debe estar adaptado a las características del territorio. En segundo lugar, un eje que permita la especialización y la agregación y generación de conocimiento y talento. Un tercer eje que facilite el estímulo de la transferencia y gestión del conocimiento, difundiéndolo y compartiéndolo entre los ciudadanos del territorio. En cuarto lugar, la vocación internacional, es decir, no podemos pensar que hoy día vivimos aislados. Consecuentemente, y sobre todo teniendo en cuenta que la ciencia y la innovación son difícilmente parables en las fronteras, pues es necesario darle una vocación internacional para lograr la diferenciación. Y por último, esto nos lleva a pensar en la posibilidad de una especialización inteligente de los territorios. Lógicamente la innovación ocurre en el territorio, eso es algo que siempre hay que tener presente. Consecuentemente,
en función de las características de ese territorio, habrá que buscar cuáles son los mejores instrumentos y la mejor manera para fomentar estas actividades dentro del territorio. También les quiero formular esta pregunta, si consideran que esto representa una propuesta utópica o si la ven razonable, puesto que esto en realidad representa los ejes que se manejan hoy día aquí en España para la planificación de las actividades de I+D e innovación. Digamos que son los 5 ejes que se marcan en el Plan Nacional de I+D y, se han ido adaptando conforme el tiempo ha ido pasando. Por lo tanto, aquí les planteo, ¿esto es realmente lo que necesitamos en Bolivia, en Sucre, o es otra cosa? Pero también lo que hay que analizar es hasta qué punto existen diferentes niveles competentes en relación con la manera en la que se fomenta estas actividades de ciencia e innovación. En este sentido, pues lo que se plantea hoy día es una participación social en la ciencia frente al argumento de que son los tecnócratas, los policy makers, que se dice en el argot anglosajón, los que realmente saben cómo se debe llevar a cabo una buena política de ciencia e innovación, y no hay que dejar en manos de la ciudadanía algo tan importante. Esto poco a poco está cambiando. Y la participación pública, hay argumentos que dicen que evita una resistencia social y la desconfianza hacia las instituciones. Por otro lado, también se observa que es una forma de fomentar comportamientos que son más democráticos. Y por último, se tiene en cuenta que los juicios de los no expertos pueden ser a veces tan válidos como los de los expertos, puesto que tienen una visión diferente y esa visión alternativa o complementaria en muchas ocasiones enriquece las posibilidades de una buena política de ciencia e innovación. Por otro lado, ¿quiénes participan desde los diferentes niveles? ¿Cuáles son esos niveles de gobernanza que podemos encontrar más allá de la clase tecnocrática, lo que sería la administración? Pues estaríamos hablando de personas que están directamente afectadas, dado que son los que reciben de manera directa los impactos de esa ciencia, de esas tecnologías o de las innovaciones. Si hablásemos a nivel más colectivo, pues estaríamos hablando de instituciones como las organizaciones no gubernamentales, ONGs, también de agrupaciones temporales de ciudadanos con énfasis local y asociaciones de científicos que ofrecen su conocimiento más profundo sobre ciertas cuestiones para poder dar respuesta que a lo mejor no encuentran los ciudadanos en la clase política. Con lo cual, con ello lo que se fomenta es eso, es un mayor acercamiento de la ciencia y de la innovación a la ciudadanía y eso permite un diseño mejor, más coherente con el territorio de esas políticas. En este sentido les puedo ofrecer un ejemplo que ha ocurrido en la última década, finales de los años 90 y durante la primera década del año 2000 en un pueblo español, en Higueruela, en la provincia de Albacete. Estamos hablando de un pueblo de unos 10.000 habitantes, como se pueden dar cuenta es una localidad pequeña, y resulta que a finales de los años 90 pues la fiebre por las energías renovables, concretamente por la energía eólica, llevó a construir allí el mayor parque eólico que en el año 99 existía en todo el mundo. Esa fiebre pues atrajo una gran cantidad de dinero para el pueblo, puesto que implicaba la compra o el alquiler de terreno, y también supuso un freno para la emigración, impidió que el pueblo se despoblara, ¿no? Fue creciendo, de hecho. Pero con el paso del tiempo se empezaron a vislumbrar problemas que en un principio pues nadie quería contemplar, pues
todo parecía muy bonito, ¿no? Uno de sus problemas pues era algo físico, que era debido al zumbido de las palas, que bueno, resultaba una molestia. También suponía un problema desde el punto de vista paisajístico, se perdía un entorno natural y también supuso la construcción de nuevos tendidos eléctricos de alta tensión, que eso sí que, bueno, pues hoy en día se sabe más acerca de los perjuicios de salud que implica este tipo de tendidos, ¿no? Por otro lado, uno de los problemas que no se había previsto y que se empezó a evidenciar fue que los empleos que se había prometido que iba a generar este parque eólico en realidad no los estaba generando, puesto que se acudía a subcontratas. Entonces la gente se quedó allí esperando, bueno, esto dará mano de o generará un mercado de trabajo nuevo. Pues no fue tan así. Y los contratos de alquiler que se habían firmado, puesto que eran los primeros contratos que se firmaban para la construcción de un parque eólico, resultó que eran en unas condiciones que no eran ni muchísimo menos favorables para los que cedían esos terrenos. Con lo cual, todo ello empezó a repercutir en una serie de desventajas para el pueblo, desventajas que fueron transformándose en un clima de desaprobación por parte de los ciudadanos del parque eólico, y finalmente eso llevó a que se generase una asociación de municipios en los cuales se reunían los afectados, por un lado, de este pueblo de Higueruela, junto con los posibles afectados de otros pueblos que lo que hicieron es intercambiar esa información. De manera que lo que se había construido en Higueruela posteriormente no se construyó en otros pueblos que, bueno, acudieron a otras fuentes de generación de riqueza que no generase tantos problemas. Con esto les quiero mostrar cómo a veces la intervención pública, sin tener una visión amplia y clara de qué es lo que va a generar esa intervención, pues produce ciertas distorsiones en el territorio que a veces resuelven el hecho de que la ciudadanía participe en el proceso, pues puede evitar. Este es un ejemplo de cómo se evitó el que se reprodujera una situación desagradable, como era el parque eólico de Higueruela, en otras comarcas de los alrededores.